El presidente López Obrador presentó una reforma de ley para modificar la ley de la industria eléctrica. Ya se ha aprobado en Cámara de Diputados. Esta reforma, sin duda alguna, tendrá implicaciones ambientales, jurídicas, técnicas y económicas. Y al final de cuentas, esto nos afecta a todos nosotros. Coincidentemente, hace unas semanas, nuestro sistema eléctrico se vio en crisis debido al desabasto de gas natural por las bajas temperaturas en Texas. Esto evidenció la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. El debate en torno al sector está abierto. Ahora bien, ¿qué sucederá? Quédense aquí para discutirlo con expertas y expertos. Esto es Política Básica, análisis económico, político y social en términos simples. Soy Marco Hernández y hoy en Caleidoscopio estaremos hablando sobre qué sucede en el sector energético. Diariamente, todos nosotros llevamos actividades sin cuestionarnos todo lo que hay detrás para poderlas hacer realidad. Un ejemplo claro es el sector energético, fundamental para las actividades económicas, para nuestro bienestar y para los esfuerzos de mitigación de la crisis climática. Sin embargo, es un sector complejo que muchos desconocemos. Pocos conocen cómo funciona y quién está involucrado en este sector, a pesar de que nos afecta a todos y está presente en nuestras vidas día con día. Quien sí entiende la importancia del sector es el presidente López Obrador. Esto es claro, pues en su agenda, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, este sector ocupa una posición prioritaria. Entonces, antes de analizar estos cambios que se están dando o que se están proponiendo el día de hoy, tenemos que entender la visión y la ideología en torno al sector del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para eso hemos invitado a una experta de lujo. El día de hoy está con nosotros Miriam Grunstein, que es abogada experta en energía con más de 20 años de experiencia en el sector. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme a esta fantástica iniciativa que veo que es muy exitosa y lo cual me da muchísimo gusto. Bienvenida Miriam. Entonces, ayúdanos a entender un poco más sobre la visión que tiene el presidente López Obrador acerca del sector energético. Bueno, pues lo propuesto por el presidente hasta el momento es devolverle la totalidad de la generación o de la cadena de valor de la industria eléctrica CFE. Eso es lo que a grandes rasgos se ve. Hay un orden de despacho. El despacho es la petición de energía eléctrica a las centrales generadoras que no excluye a los privados, pero los deja en tercer, cuarto y quinto lugar. Entonces, la idea aquí es dejar a CFE como actor más fuerte y más dominante en la industria eléctrica. Esa es la visión del presidente. Ya calificaremos si esto es factible o no. Y la visión de la reforma eléctrica aún vigente, porque esta ley no se ha aprobado y veremos si es constitucional o no en la medida que los ministros se manifiesten, es crear segmentos en la cadena de valor de la industria eléctrica en la que pueden participar los particulares. Las únicas dos áreas donde hay control y propiedad de toda la infraestructura eléctrica es la transmisión y la distribución. De allí en fuera, en la generación, en la comercialización, en el suministro, pueden participar los particulares. Entonces, ese es el régimen aún vigente y estaba madurando. Habíamos tenido algunas subastas eléctricas. CFE nunca ha perdido su dominancia, ni con Peña, ni mucho menos con el presidente López Obrador, pero vamos hacia un regreso al monopolio, evidentemente. Un pilar fundamental es la soberanía energética, estas dos palabras que hemos escuchado tanto en los últimos días.
¿Esa soberanía es necesaria? Cuéntanos un poco más sobre esto, Miriam. Es que hay una gran confusión ahí. La soberanía es un término jurídico y político, ¿no? La soberanía quiere decir no someterte a ningún poder extranjero en la toma de tus decisiones, ¿no? Y la energía es un bien. Entonces, los bienes no te hacen soberano, te hacen, en todo caso, autosuficientes, ¿no? Entonces, Estados Unidos por mucho tiempo fue importador de petróleo y gas, ¿no? ¿Podríamos decir que Estados Unidos no fue un país soberano cuando importaba petróleo y gas? De ninguna manera. Estados Unidos tenía la fortaleza geopolítica para ser un país soberano. Japón no es un país para nada autosuficiente en energéticos. ¿Podríamos decir que Japón no es un país soberano? Entonces, estamos confundiendo con autosuficiencia, estamos confundiendo soberanía con autosuficiencia. Y ninguna depende de la otra. Puede ser un país que depende de las importaciones de energéticos, pero si quieres un país con un gran desarrollo industrial y con una gran fortaleza política e institucional, puede ser un país importador de energéticos. Te pongo un ejemplo clarísimo que se me acaba de ocurrir. Israel, ¿no? Independientemente de los sentimientos que alberguemos de cómo Israel se comporta con los palestinos, ese es otro tema, ¿no? Israel fue un país creado básicamente de la nada, un país desértico, un país pantanoso, ¿no? Empieza con la agricultura y ahora Israel es un país que es una revolución tecnológica y militar, ¿no? Impresionantemente, con todos los autoritarismos y militarismos que les quieras atribuir, la fortaleza institucional, jurídica y geopolítica de Israel es innegable. Israel descubrió sus primeros yacimientos de gas hace 11 años. Nunca ha tenido nada. La primer ministro Golda Meir dijo que si algo no tenían, era hidrocarburos. Israel no es un país soberano. Israel es un país con una soberanía muy, muy, muy marcada. Entonces, no confundamos términos jurídicos y políticos con términos que se refieren a la autosuficiencia de energéticos. Sí nos convendría ser autosuficientes de energéticos en la medida que los podamos administrar y administrar bien. Por ejemplo, cuando se descubrió Cantarell en 1976, estábamos nadando en petróleo. Habíamos encontrado el segundo campo petrolero más grande del mundo, de petróleo y gas asociado. Y fue en el sexenio de José López Portillo. Esa abundancia, porque fue muy cantada esta frase y la gente de tu generación, no creo que la conozca tanto, pero la gente de mi generación decididamente, fue administremos la abundancia. La administramos muy mal. Cuando cayó el precio del petróleo, nos habíamos vuelto tan dependientes en el petróleo que perdimos soberanía. Nos fuimos a rogarle a los gringos para que nos prestaran dinero. Entonces, la presencia de energéticos, de hidrocarburos, no tiene nada que ver con soberanía. En un momento en que más encontramos hidrocarburos en este país, fue cuando más débiles nos mostramos en nuestras negociaciones frente a Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Gracias, Miriam. Pero bueno, pasemos al tema central de este capítulo, que es entender de qué se trata esta reforma a la industria eléctrica. Para esto tenemos un invitado, un experto, Israel Hurtado. Él es fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y es excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, gracias por la invitación. Gracias, Israel. Pues cuéntanos un poco más sobre la reforma, de qué se trata y qué implicaciones tiene. Pues mira, es una iniciativa preferente que presenta el presidente. Como es iniciativa preferente, pues lleva a mano para su discusión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados. De hecho, pues bueno, ya está prácticamente, digamos, ya fue discutida en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y ya se aprobó un dictamen en forma positiva, digamos, a la iniciativa.
Y bueno, pues una vez sucedido esto pasa al Pleno y posteriormente a la Cámara de Senadores. Esta iniciativa pues lleva como objetivo reformar la ley de la industria eléctrica y pues yo diría que entre los puntos más importantes es cambiar el orden de despacho. En vez de un despacho, digamos, económico, pues ahora se va a un despacho por tecnología, por así decirlo, ¿no? Entonces, las renovables antes estaban programadas para entrar en primer lugar y ahora pues se iría hasta un tercer lugar. Por lo tanto, pues se desincentiva la generación con energías renovables y también trae otras disposiciones que a mi juicio, y bueno, no nada más en el mío, sino de diversas organizaciones y asociaciones y abogados del sector consideran que esta iniciativa pues vulnera aspectos constitucionales importantes y también afecta la materia de competitividad, por ejemplo, o de competencia económica, entre otros puntos que también, digamos, contiene la iniciativa, pero básicamente estos son diría yo, los puntos principales de esta iniciativa que está ahora a discusión y que seguramente, por lo que pues todo se aprecia, será aprobada por la Cámara de Diputados. Mencionaste un punto muy importante, Israel, de esta reforma, el mecanismo de despacho, y es un mecanismo complejo. Por eso es importante que alguien nos ayude a entenderlo un poco mejor. Por eso hoy también invitamos a Marcela Roque. Ella es directora de energía de Luxem Energía y antes de esto fue directora de pricing en CFE Calificados. Ella nos va a ayudar a entender todo esto. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Marco, todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Siempre ha sido un gusto platicar contigo sobre temas relevantes del sector eléctrico y de la economía mexicana. No, gracias a ti por estar aquí, Marcela. Pues cuéntanos un poco sobre este mecanismo de despacho, de qué se trata y qué cambios le quieren hacer. Claro, con mucho gusto. Bueno, previo a que entrara esta administración y desde que se creó la reforma eléctrica, el despacho de las centrales se consideró que sería un despacho económico, es decir, un despacho basado en la curva de mérito. ¿Qué es la curva de mérito? La curva de mérito simplemente lo que es ordenar las centrales de más barata a más cara, basándonos en los costos marginales que tienen las centrales, es decir, en los costos de los combustibles. Por ejemplo, si hablamos de una central solar o eólica, pues vemos que su combustible es el sol o el viento y pues por lo tanto es cero, ¿no? Su costo marginal. Pero si hablamos de un ciclo combinado o de una termoeléctrica que ya traen, o sea, para poder operar, traen un combustible, ahí es cuando ya tenemos como un costo marginal positivo. En las centrales de ciclo combinado y en las termoeléctricas, en lo que nos fijamos es en el heat rate. El heat rate es la cantidad de unidades de combustible que necesita una central para poder generar un megawatt hora. Entonces, si una central, por ejemplo, tiene un heat rate de 6 y una tiene un heat rate de 13, pues podemos saber que la que tiene un heat rate de 6 va a tener un costo marginal mucho más bajo que la de 13 porque necesita menos cantidad de combustible para generar la misma cantidad de energía. Entonces, la curva de mérito va organizando a las centrales, ordenando a las centrales de más barata a más cara y pues se va viendo así de que cero, cómo van incrementando los costos de así hasta que llegamos hasta el final donde tenemos las centrales más caras, ¿no? Actualmente como está este orden, primero van las renovables, luego tenemos centrales de ciclo combinado que son muy, muy eficientes, algunas que traen turbinas H, que es lo más eficiente que hay ahorita en el mundo, y que son centrales que se han construido gracias a la reforma eléctrica. Luego tenemos algunas termoeléctricas de CFE o ciclos combinados de CFE. Después tenemos un bloque de las hidros, que ahorita les voy a platicar por qué. Y al final tenemos otras termoeléctricas convencionales que funcionan con combustóleo o diésel, que son de CFE y que son las más caras.
El precio del mercado, o más bien el precio del componente de energía de los PML se va a dictar a través de esta curva de mérito. Entonces, si la demanda se va comportando, o sea, si la demanda, por ejemplo, no sé, imaginemos que aquí está, esta es nuestra grafiquita, ¿no? Aquí están las caras de aquí, las baratas. Si la demanda llega aquí, el precio que se va a tomar en cuenta es el costo marginal de la última central que se necesita para poder satisfacer esta demanda. Entonces, por eso se le llaman a estas centrales la central que margina. Entonces si la central que margina es una termoeléctrica, pues el costo marginal de la termoeléctrica sería el costo de generación del sistema. Las hidros, ¿por qué están por acá? Y si son renovables, no están en un principio, porque las hidros se someten a dos tipos de despacho. El despacho de la Conagua, porque debemos de recordar que el agua es de uso prioritario para las comunidades, para uso humano, y en segundo lugar sería para generar energía, ¿no? Entonces, si estamos en una época de sequías o algo, esa agua pues se va a utilizar para la población y no para generar energía. Entonces, el primero que tiene que dar el permiso de que sí generen las hidros o no es la Conagua. Y en segundo lugar, se meten al despacho económico considerando un costo de oportunidad, porque obviamente las hidros dicen, oye, es que no es justo, yo siempre estuve lista para generar, pero Conagua no me dejó. Entonces, ellas deben de reportar un costo de oportunidad por estar ahí paradas cuando realmente sí podían, ¿no? Entonces, es por eso que las hidros están en este lado y no están en un principio. Ahora, o sea, como puedes ver, todo esto hace sentido económico, ¿no? O sea, está basado totalmente en costos y es plenamente justo. El más barato es el que se va a despachar y el más caro no. Coincidentemente, el más barato en esta curva es el que menos contamina y el más caro es el que más contamina. Porque obviamente si una central de diésel que necesita, no sé, trae un heat rate de 13 en comparación de una ciclo combinado que funciona con gas y trae un heat rate de 6, pues para empezar, el combustible, el diésel es mucho más contaminante que el gas natural y aparte necesita muchas más unidades de diésel que lo que necesita este gas natural. Entonces es por eso que todo hace como sentido, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esta administración? O sea, con esta contrarreforma. Lo que quieren hacer es cambiar este orden, es decir, que primero despachen las hidros, luego todas las centrales de CFE, que actualmente ya sabemos que están entre el medio y el final, en tercer plano las renovables y finalmente los ciclos combinados de las empresas privadas. Para esto no nos están dando ningún argumento económico, o sea, creo que el tema económico lo están dejando totalmente de lado o lo están olvidando, porque lo que haría esto es eliminar este incentivo económico que tienes de cada vez ser mejor y tener menores hit rates y que la tecnología vaya avanzando y vamos construyendo nuevas centrales y cada vez poder bajar los costos de generación del sistema para que simplemente todo sea como por dedazo, ¿no? Entonces, económicamente no veo que esto haga sentido. También, o sea, en lo personal, creo que esto tiene, o sea, son gastos, o sea, que el país no necesita tener. O sea, ahorita todo está funcionando tan bien y creo que México tiene tantas cosas en las que gastar, por ejemplo, en el sector educativo, el sector salud, infraestructura. O sea, es un país que necesita mucha inversión en estos otros sectores. Y si este está funcionando bien, así como, ¿por qué querer tirar el dinero, no? O sea, porque esto lo que va a ocasionar, o sea, si cambias este orden de despacho, lo que va a ocasionar es, uno, o que suban las tarifas de suministro, porque estás incrementando el costo de la generación, y que todos los mexicanos, por ende, terminemos pagando más luz, o si no quieren subir las tarifas, como lo ha dicho el presidente, que las tarifas se van a mantener, estos costos se tienen que cubrir de algún lado, ¿no? Entonces, la Secretaría de Hacienda va a tener que salir a dar subsidio, lo cual es tirar el dinero desde mi punto de vista.
Eso que comentas sobre Conagua y la generación de energía, fíjate que no lo conocía. ¿Esta nueva reforma no podría poner en riesgo el agua a la que tenemos todos derecho porque se va a utilizar en primer lugar para generar electricidad? Espero que no, espero que de todas formas le sigan respetando este derecho que tiene la Conagua de dictar, si sí o no, y ya después entre lo de, o sea, la prioridad de despachar primero. O sea, pero que si la Conagua dice que no, pues no despachan y nos vamos directamente a todas las centrales de CFE, que son las que están en segundo lugar. Entendido, Marcela. Bueno, a ver, hay otro punto que considero bastante importante en esta reforma, que es la modificación a los certificados de energías limpias. Cuéntame un poco más sobre, pues, qué es un certificado, en qué ayudan, qué es este mecanismo y cómo se piensan modificar. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, empezando con qué es un CEL. Un CEL es un instrumento creado en distintos mercados eléctricos alrededor del mundo. Por ejemplo, en otros lugares como Nueva York se llaman RECs, Renewable Energy Credits, cuyo principal objetivo es incentivar la construcción de nuevas centrales renovables. O sea, un CEL es un título que en este caso en México la CRE emite, que te acredita la generación de 1 megawatt hora de energía renovable o energía limpia. Y este CEL, o sea, como es un título, te permite o nos sirve a los consumidores y a los suministradores para poder respaldar eh, que estamos cumpliendo con los requisitos de consumo de energía limpia que marca la CENER cada año. Actualmente, solo las centrales de energía limpia que se construyeron bajo la LIE o después de la reforma eléctrica son las centrales que pueden acreditar CELS. ¿Pero por qué es esto? ¿Cuál es el racional de que nada más estas centrales? Porque lo que se busca es que estas centrales puedan vender sus CELS a un valor positivo, o sea, ellos a la hora que están haciendo el modelo financiero meten cuántos cells voy a producir, más o menos a qué precio los voy a poder vender. Y es un incentivo económico que tienen estos proyectos renovables para poder construir. Entonces, este ingreso que van a tener por los cells es un ingreso adicional a la venta de la energía y la potencia, y por lo tanto pueden alcanzar niveles de rentabilidad más altos. Lo que esta contrarreforma pide es que todas las centrales renovables, independientemente de la fecha en la que entraron en operación, puedan acreditar CELS. Esto ocasiona que el mercado se inunde de CELS y por lo tanto el precio de CELS tienda a cero. Porque ya sabemos que el precio en un mercado, el precio va a depender de la oferta y la demanda, ¿no? Si tienes X cantidad de demanda y ahorita tienes el nivel balanceado de CELS necesarios y luego pones hasta acá de CELS, pues el precio va a tender a cero porque hay muchísimos. Esto creo que es un problema muy grave porque, bueno, además de que violas totalmente el objetivo por el cual, o sea, existen los CELS, o sea, ya dejas de desincentivar la construcción de nuevas centrales y por lo tanto no vamos a lograr cumplir con las metas que acordamos en el Acuerdo de París, las cuales dictan que para el 2024 por lo menos el 35% de la generación eléctrica tiene que venir de fuentes renovables. Y para que los CEL sea un instrumento efectivo, pues, o sea, necesitamos este balance. Yo creo que, o sea, ok, si el argumento de esta administración es que, ok, no estamos siendo justos, no todas las centrales tienen el derecho a estos CELs, que ya sabemos cuál es el racional y por qué, pero ok, dándoles como el punto de que, ok, hay que ser justos, hay que darles a todos, entonces lo que se tendría que hacer, o sea, que es lo que siento que falta en esta contrarreforma, es el porcentaje de requisito de CELS que marca la CENER, pues lo tienes que incrementar al mismo nivel, en la misma proporción que vas a inundar el mercado con tantos CELS, para que este equilibrio
se vuelva a restablecer, porque esto lo que hace es romper el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, necesitamos restablecer este equilibrio de alguna manera. Entendido, Marcela, muchas gracias. Pero a ver, volvamos con Israel, porque es importante entender por qué esto es una iniciativa preferente. ¿De qué se trata una iniciativa preferente? Porque es algo que no vemos tan comúnmente. Cuéntanos, Israel, un poco más. Bueno, este es un tema que el presidente ha venido manejando ya desde prácticamente desde el inicio de su administración, el tema de cambiar el sistema eléctrico mexicano o el sector eléctrico mexicano y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente regresarle el carácter monopólico que ésta tenía hasta antes de la reforma energética del año 2013. Em, y bueno, pues ahora se cristaliza, digamos, esta intención de devolver ese monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Ya lo habían intentado, se había intentado a través de diversas disposiciones de carácter regulatorio y legal expedidas por el Centro Nacional de Control de Energía o por la Secretaría de Energía, disposiciones que por cierto han sido rechazadas en los tribunales. Se han presentado amparos en contra de estas disposiciones, como la política de confiabilidad de la CENER, y los juzgados han otorgado suspensiones definitivas y el amparo en relación a estas modificaciones regulatorias, y ahora pues lo llevan al rango de ley. Básicamente esa es la intención de la iniciativa preferente. Israel, vuelves a tocar un punto importante, el punto sobre darle más fuerza a CFE, lo cual a veces es un sinónimo de darle un monopolio de nuevo, ¿no? Me quedo pensando, ¿esto será una buena idea? Y para eso me gustaría que Miriam Grunstein nos volviera a platicar. ¿Tú qué opinas, Miriam? ¿Esto es una buena idea, una mala idea? Yo creo que es una mala idea dadas las condiciones técnicas y financieras de CFE. CFE está muy herido por muchos factores. Y ciertamente lo que necesita CFE es descansar de cargar con 130 millones de mexicanos. Y más en una situación donde todo el mundo estamos colgados de la electricidad. O sea, no sé tú, pero yo estoy encerrada en mi casa desde hace casi un año. ¿Y qué tengo prendida siempre? La computadora, el celular tiene que cargarse, dependes mucho de la electricidad cuando no estás en la calle, porque es lo que más usas para conectarte con el mundo. Entonces, dada nuestra enorme dependencia, especialmente en el sector residencial, que no en el industrial, porque ellos han podido variar un poco su proveedor, su suministrador de energía eléctrica, le pesamos mucho a CFE. Y el Estado tiene otras prioridades a las que no puede renunciar. Llámese educación, llámese vivienda, salud, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que una empresa extranjera te genere y quedarte sin vacunas? ¿O tener vacunas y que una empresa extranjera o privada te genere? Yo preferiría que el gobierno se olvidara de la generación o que redujera su participación en la generación y que ese dinero que va a invertir en la generación lo dedique a la vacuna. Porque no vemos el fin de esto, ¿eh? Por estar ya madurita. A mí me toca inscribirme, registrarme el mes que entra, pero yo no sé cuándo me va a tocar y yo ya quiero salir a la calle, ya quiero ver a mi familia, ya quiero ver a mis amigos, ya quiero volver a trabajar presencialmente, ya quiero ver a mis alumnos, ¿no? Ya quiero gritarles y regañarlos presencialmente. Regañar a un alumno por Zoom no es divertido. Okay. Ni siquiera se puede porque te apagan la cámara y a quién estás poniendo como lazo de cochino, una pantalla negra, ¿no? Entonces, el Estado tiene un gran trabajo, tiene un gran peso. Entonces, ¿para qué, además de tener ese peso, quiere generar electricidad? ¿Cuál es la condenada necesidad? No creo que sea buena, no creo que sea buena opción para México. No somos Guatemala, no somos Belice, no somos Honduras, somos muchos, somos 130 millones y subiendo. Y bueno, pongamos este escenario
no tan hipotético porque seguramente esta reforma se aprobará y se publicará, pero ¿qué pasará o qué pasaría si CFE se quedara con un monopolio del sector eléctrico? ¿Podría con ese paquete, podría asegurar el suministro de energía para todos nosotros? Marcela, cuéntanos, ¿qué opinas? No, la realidad es que no, porque no cuenta con la capacidad de generación suficiente para satisfacer la totalidad de la demanda del país. O sea, de una u otra manera necesita las centrales de generación que existen actualmente, que son de privados. Y otra cosa a considerar, o sea, que me gusta recalcarlo cada vez que estoy en algún panel o webinar, es que debemos de recordar, perdón, que el core business de CFE es la transmisión y es algo que hacen excelentemente bien. O sea, yo no entiendo por qué se quieren meter o aferrar a una actividad que es la actividad de la generación si no lo hacen bien. O sea, si las empresas privadas lo pueden hacer mucho mejor, mucho más, o sea, mucho más eficientemente y con costos mucho menores que los que ellos pudieran lograr.